Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente. Con Gabriel Sosa Plata. Bueno, pues para dar seguimiento al comportamiento periodístico de noticiarios de radio y televisión en plena carrera electoral, tenemos el comentario como cada viernes, y lo agradecemos muchísimo, de nuestro querido amigo, el especialista maestro Gabriel Sosa Plata. Muy buenos días, Gabriel, te escuchamos con mucha atención. Hola, José Ángel, Natalia, muy buenos días y buenos días a la audiencia de Pulso de la Mañana. Sí, esta semana el Instituto Nacional Electoral publicó su más reciente monitoreo de los noticiarios de radio y televisión. Hay que recordar que se hace el monitoreo de 493 noticiarios de radio y televisión distribuidos en toda la República Mexicana, es una cantidad exorbitante, y 10 programas de espectáculos. El periodo en este caso que se presentó de análisis va del 30 de marzo, que es cuando iniciaron las campañas, al 6 de mayo, es decir, poco más de un mes. ¿Cómo se han comportado? No ha habido grandes cambios si lo comparamos con lo que tuvimos en las precampañas. Sigue encabezando en cuanto a tiempo asignado en los noticiarios y en estas coberturas Andrés Manuel López Obrador con el 25%. En segundo lugar aparece José Antonio Meade con 24%, una diferencia muy pequeña de un solo punto. En tercer lugar, Ricardo Anaya con el 22%, también no es una diferencia tan significativa, y un poco sí más abajo aparece Margarita Zavala con el 16% y Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, con el 13%. Bueno, eso en cuanto a tiempo asignado en todos estos noticiarios. Ahora, hay un rubro también muy interesante que aquí hemos comentado en este espacio respecto de la presentación de estas notas informativas, ya sea por parte de los reporteros, de las conductoras o conductores. Y lo que ha informado el INE es de que el 92% de la manera en cómo se presentan estas informaciones, estas notas, el 92% no están valoradas, es decir, no hay un calificativo, una opinión, un sesgo en el momento de presentar la información, lo cual está muy bien, es un porcentaje muy alto. Pero sí hay un 8% que sí se trata de notas valoradas, ya sea de manera positiva o negativa hacia los diferentes candidatos. Si desprendemos ese 8% de las que sí son valoradas, nos encontramos que de alrededor de 5,390 notas que sí están valoradas en todo este periodo, la mayoría de las negativas se la lleva Andrés Manuel López Obrador, 39%, es decir, de cada 10 notas que tienen alguna opinión negativa respecto del candidato, de cada 10, 4 son dedicadas a Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente aparece con un 19%, o sea, 2 de cada 10, Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco. Hay que recordar que pues, todo esto se da también en este contexto de declaraciones pues siempre polémicas de Jaime Rodríguez Calderón. Y bueno, en el caso de Andrés Manuel, pues evidentemente toda la polémica, por ejemplo, alrededor del aeropuerto, de la amnistía, que ha generado pues innumerables críticas. José Antonio Meade aparece con 17% de estas menciones negativas, Ricardo Anaya 14%, y Margarita Zavala es la que menos tiene menciones negativas con el 12%. Bueno, ya Margarita Zavala, pues como se sabe, pues ya va de salida, ¿no? Hay otro rubro muy interesante de este monitoreo que se refiere en sí a menciones negativas sobre las candidaturas independientes, es decir, sin personalizar en el Bronco o en Margarita, pero sí a esta figura de candidaturas independientes, y llamaba la atención cómo en los noticiarios se denosta mucho las candidaturas independientes. También más o menos alrededor de 10 notas negativas o con menciones pues negativas. En general, 4% son hacia 40% son hacia las candidaturas independientes. Hay también un rubro que es esto de los programas de espectáculos. Casi no hay información ahí, pero sí estamos hablando de que son alrededor de 22 horas en tiempo total otorgado a partidos políticos candidatos en estos programas de espectáculos y de revista. Como decíamos, es poco comparado con las casi 2,500 horas dedicadas a las campañas, pero también están sucediendo cosas interesantes en estos programas de espectáculo y revista. Algunos de los programas monitoreados son Cuéntamelo Ya, Hoy,
En fin, con Mariana Brown, Venga la Alegría, Ventaneando, estos dos últimos de Televisión Azteca, etcétera, etcétera, ¿no? Hace algunas semanas, platicando con Álvaro Cueva, que es un crítico de televisión, decía, a veces a los analistas políticos se les olvida echar un ojo a lo que está pasando en los programas de espectáculos y ahí también se está formando una opinión pública o bien se está generando cierta información tendenciosa sobre partidos políticos y candidatos. Cierro con esto, José Ángel, Natalia. Radio Educación, ¿cómo está? Pues Radio Educación ha dado una cobertura, pues en general también equilibrada, pero sí comparamos, por ejemplo, la media nacional del tiempo otorgado a Andrés Manuel López Obrador, que es de alrededor, ya lo decíamos, de un 25%, aquí en Radio Educación ha sido del 29%, es decir, 4% más. En el caso de José Antonio Meade, mientras la media nacional es de 24%, aquí en los noticiarios de Radio Educación ha sido de 2 puntitos menos, 22%. Y en el caso de Ricardo Anaya, mientras la media nacional es del 22%, aquí en los noticiarios de Radio Educación ha sido del 23%. En cuanto a la valoración de la información en los noticiarios, en las 3 emisiones de Radio Educación, aparecen monitoreadas, no he entrado al detalle de la información, es una base de datos impresionante, pero se habla de que hay 15 menciones positivas y negativas, de las cuales 13 fueron negativas y solo 2 positivas. Las 2 positivas han sido para Andrés Manuel López Obrador y las 13 negativas han sido 4 para Meade, 4 para el Bronco, 3 para Anaya y 2 para López Obrador. Pues esta es una fotografía, José Ángel, Natalia, de lo que está pasando en los noticiarios de radio y televisión a nivel nacional. Pues nos toca a todos revisar efectivamente y ese balance, Gabriel Sosa Plata, te agradecemos muchísimo esta ardua labor porque además requiere de mucha paciencia en estos tiempos hacer ese monitoreo y bueno, también revisar cómo es el comportamiento de nosotros los medios. Muchísimas gracias por este análisis. Al contrario, muchísimas gracias, buen fin de semana y pues bueno, hasta el próximo viernes.